Antes de empezar, les recuerdo que si quieren volverse usuarios privilegiados, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Patreon. La dirección está en pantalla y también estará en la descripción de este video. Allí podrán encontrar los diferentes tiers con los beneficios que cada uno incluye. Sin más preámbulos, rueda video. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video que es el especial por 300 suscriptores y aprovecho la ocasión para agradecerles a todos ustedes por el apoyo que me han brindado hasta ahora y espero que me sigan acompañando en este canal y en esta comunidad que seguimos construyendo, porque recuerden que la primera gran meta son los 1000 suscriptores y seguimos rumbo hacia ella. Ahora bien, entrando en materia, hace unos meses salió el listado de mangas y novelas ligeras más vendidos en Japón y voy a notar varios hechos interesantes. Déjenme mostrárselos por acá. Acá tenemos el listado de novelas ligeras. Podemos ver dos cosas. La primera es que no hay ninguna serie de las llamadas seinen de peleas, es decir, series enfocadas hacia los adultos, incluyendo el género de martial arts o artes marciales. El segundo punto es que la serie líder, y por bastante, fue Kimetsu no Yaiba, que pertenece a ese club selecto de las llamadas series shonen de peleas, es decir, series enfocadas a público adolescente varón que incluyen el género de artes marciales, y esto demuestra que siguen siendo el grupo rey. De hecho, si vemos el listado de manga, pasa más o menos lo mismo. No vemos ninguna serie seinen de peleas y nuevamente el líder es Kimetsu no Yaiba, un shonen de peleas. Pero vamos a resaltar otro hecho. Tanto en el listado de mangas como en el novelas ligeras, aproximadamente la mitad de las series pertenecen a la demografía seinen. Quiere decir que las obras enfocadas hacia los adultos son populares. El problema es que no se ve esa combinación de obra enfocada hacia el público adulto que incluya a las artes marciales. Y ojo, que cuando digo que los shonen de peleas sigan siendo el grupo rey, no lo digo por cualquier cosa. Kimetsu no Yaiba desplazó a series legendarias en cuanto a ventas, ya sean SAO en lo que es las novelas ligeras o One Piece en lo que son los mangas. Por ende, hablamos de popularidad absoluta. De hecho, otro detalle relevante es que en el listado de novelas ligeras, el tercer lugar fue ocupado por el Isekai de Slime, el cual también es considerado un shonen de peleas. Así que solo SAO colándose en el segundo lugar impidió que tuviéramos un back-to-back de series shonen de peleas. Pero entonces, ¿qué pasa? Los shonen de peleas son tan malos porque, ciertamente, si vemos los listados podemos ver series seinen de fantasía oscura, militares, románticas, etc. Pero no vemos nada de artes marciales. Es más, ahora que estamos viendo que el anime se está enfocando en otras fuentes para hacer adaptaciones, tal es el caso de los webtoons o manhwas, como fue en su momento Tower of God y como fue luego The God of High School, nos damos cuenta que The God of High School, esta última, es otro shonen de peleas. Así que es claro que la industria sigue apostando a ese grupo, pero seguimos sin ver seinen de peleas, que son tan malos, no sirven, no son populares, son aburridos. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver entonces ahora otro tipo de rankings. Si nos vamos al país vecino de Japón, China, nos damos cuenta que las novelas de cultivo, que es el equivalente chino a las series seinen de peleas japonesas, son las que lideran los tops de popularidad. De hecho, Against the Gods, que es la novela de la cual vamos a hablar en este video, se ha colado prácticamente de forma constante en el top 10. Incluso hace poco obtuvo el primer lugar, a lo cual su autor Mars Gravity lo celebró haciendo una publicación masiva de capítulos. Pero no solamente en China, sino vamos al portal Novel Updates, que es el equivalente a IMDb en lo que es base de datos de novelas tanto ligeras como web asiáticas, nos damos cuenta que si filtramos únicamente en novelas chinas, Against the Gods ocupa el segundo lugar, solo por detrás de Realistic Witch, que no es una serie de cultivo, quiere decir que no es una serie seinen de peleas, es una serie seinen de fantasía. Mientras que los puestos 2 y 3 e incluso el cuarto, aunque en menor medida, son novelas de cultivo. Así que hablamos que los seinen de peleas en el caso de China abarcan las primeras posiciones. Entonces, ¿cuál es mi objetivo en este video? Mostrarles por qué digo que los seinen de peleas tienen todo el potencial del mundo de ser series mainstream, de ser series populares. De hecho, ya lo son actualmente, como les acabo de demostrar, solo que en la parte de la animación no se ha comenzado a reflejar. Entonces, ¿por qué son populares? ¿Por qué tienen ese potencial? Pues en este review de Against the Gods lo vamos a descubrir. La trama de Against the Gods es una trama que vamos a ver constantemente en varias novelas chinas de cultivo, que es el caso del protagonista que en algún momento por alguna razón muere y reencarna ya sea en el pasado o en el cuerpo de otra persona con la oportunidad de poder corregir sus errores o vengarse de las personas que le hicieron daño. La diferencia que tiene esta novela con respecto a sus pares es que Mars Gravity, digamos que torció este tropo. ¿Por qué? Porque no hablamos de una reencarnación pura y simple, hablamos de una doble reencarnación. Les explico un poco qué es lo que estamos viendo en las imágenes. Yun-che inicia su vida y cuando está adolescente es envenenado, justo cuando estaba a punto de casarse. En ese momento muere
y su alma reencarna en otro continente dentro de ese mismo mundo. Allí, desde bebé, inicia otra vida y nuevamente, siendo adolescente más o menos en la misma edad, termina suicidándose porque estaba siendo buscado por un montón de facciones por algunas cosas que hizo que no voy a nombrar porque este video va a ser lo más libre de spoilers posible. En el momento que ocurre esa muerte, esa segunda muerte en este caso, Yunche vuelve a reencarnar, solo que en esta ocasión regresa al momento donde murió la primera vez y allí tiene ya los medios para poder curarse de ese envenenamiento. Y entonces esa primera vida, que ahora sería la tercera, pasa a ser el inicio formal de la novela. Esto que les estoy contando no se puede considerar spoiler porque pasa todo en el primer capítulo del manga y en los primeros capítulos de la novela. Pero me pareció importante explicarlo porque mucha gente que comienza a leer el manga o empieza a leer la novela no lo pilla la primera, y este detalle es importantísimo. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras novelas que manejan este concepto de reencarnación y segundas oportunidades, este punto es vital en la parte troncal de la trama. Y de hecho, Mars Gravity a lo largo de toda la historia nos va a ir revelando pistas sobre por qué pasó esto, por qué pasó en esta secuencia. No fue casualidad, ¿ok? Solamente les voy a dar ese detalle. No fue casualidad que fueran dos reencarnaciones, que ocurrieran de esa forma. Nada de lo sucedido fue casualidad. Todo tuvo una razón de ser, y esa razón de ser incluso a día de hoy, que llevamos casi 2000 capítulos, no se ha terminado de explicar. Aunque con todas las pistas que hemos logrado recopilar a la fecha, ya más o menos los lectores tenemos una idea de por dónde puede ir el asunto. Y esto es otra marca de fábrica de Against the Gods. Si yo tuviera que definir su trama en una palabra, sería foreshadowing. Mars para mí es uno de los maestros de este recurso narrativo. Es increíble cómo se ve el foreshadowing a lo largo de la historia. Nada de lo que sucede en esta novela ocurre por casualidad. Ya sea que tenga que esperar un capítulo, 10, 100 o 500, en algún momento se va a explicar y se va a entender por qué sucedieron cada una de las cosas que han ido pasando. Y les digo, a veces hay que esperar bastante, pero todo va a tener explicación. De hecho, algo impresionante es que ahorita, cuando ya estamos cerca del final, porque Mars hace poco anunció que quedaban aproximadamente unos 200 capítulos, porque va a terminar alrededor del 2000, es increíble ver cómo poco a poco los cabos sueltos restantes se han ido atando y todo va convergiendo en función de ese jefe final o ese final boss que va a enfrentar a Yunche para el cierre de la historia. Y este es otro punto increíble, ver cómo todas las tramas se van entrelazando, cómo todos los mundos se van interconectando. Sinceramente, de lo mejor que tiene esta historia por ofrecer. Y es gracias al foreshadowing que no me canso de repetir que Against the Gods se disfruta muchísimo más a partir de la segunda lectura. En la primera lectura pues no tienes muy claro qué esperar, hay muchos detalles que a lo mejor no les prestas atención. Obviamente cuando vienen los sucesos grandes es cuando empieza a atar cabos, a darte cuenta de por qué muchas cosas. Cuando lees por segunda vez que ya conoces el futuro, que ves ciertos acontecimientos pasar, es increíble cómo se expande tu visión y empiezas a darte cuenta, ahora entiendo por qué pasó esto, ahora entiendo por qué no sucedió aquello. De verdad, la primera lectura es buena, buenísima, pero la segunda lectura es 1000 veces mejor. Hablemos ahora de los personajes. Realmente Against the Gods no voy a negar que se centra bastante en el protagonista, en este caso Yunche. Sin embargo, los secundarios, en especial las waifus, porque realmente seamos sinceros, no hay personajes secundarios masculinos, los personajes secundarios que serían las waifus, tienen bastante protagonismo. Ciertamente no todas lo tienen al mismo tiempo, pero cuando lo tienen en serio. Ya sea Jasmine, ya sea Mu Xuanjin, ya sea Chigu Yao, ya sea Qianye Jing'er, ya sea Kan Yue, todas en su momento van brillando, unas ciertamente más que otras, unas por más tiempo que otras, pero cuando lo hacen con ganas, lo hacen con todo su esplendor. Y eso es algo que muchas otras novelas no comparten. Muchas veces las waifus están ahí de adorno, simplemente para decir lo bueno que es el protagonista, para acostarse con él, tener sus hijos y poco más. Against the Gods va muchísimo más allá en este sentido. Incluso donde otras novelas a veces abusan de una cantidad enorme de waifu, un harén inmenso, donde las mujeres al final son tan genéricas, tan iguales que terminan siendo intercambiables, uno empieza por chiste a decirle esposa 1, esposa 2, esposa 3. En Against the Gods todas tienen su propia personalidad y es sumamente fácil identificarlas por la forma de ser, por sus expresiones, por sus acciones, por sus reacciones. ¿Quién puede confundir, por ejemplo, a Qianye Jing'er con Mu Xuanjin? ¿O quién va a confundir a la pequeña emperatriz demonio con Xia Qingwei, que la estamos viendo en pantalla? El que lee la novela sabe que eso es prácticamente imposible. Cada uno tiene su lugar y cada uno se reconoce muy fácilmente. Además,
La mayoría de las waifus tienen arcos de personajes muy buenos. Y eso también se ve poco. Que los personajes femeninos tengan arcos de personajes tal como tiene el protagonista no es tan común. Y estos arcos prácticamente son subtramas aparte. Y cada una tan interesante como la siguiente, pues están llenas de misterio, de drama, de romance, incluso de comedia. Y esto lleva a otro punto que también es interesante. Las interacciones entre las waifus son excelentes. Y las hay de todos los colores. Tanto las que son cómicas, como las que son tensas, como las que son dramáticas. Pero cada una de estas interacciones se basa precisamente en las personalidades tan distintas que tienen estas mujeres. Y obviamente las interacciones también implican cuando están ellas interactuando con el protagonista, ya sea cada una con él o varias entre ellas y con él. Pasamos al siguiente punto, el romance. Para mí, otro de los factores fuertes de esta novela. Si me vienen siguiendo el segmento anterior, esto simplemente es la conclusión obvia de lo que les venía comentando. Cada una de las waifus tiene su propia historia en lo que es su enamoramiento con el protagonista, ese enamoramiento mutuo. Y son viajes muy buenos cada uno de ellos. Obviamente algunos más largos que otros. De hecho, Mars ha logrado tener un equilibrio excelente en cuanto a que las relaciones no se sientan apresuradas, pero que tampoco duren una eternidad en establecerse. Y este es un balance que no es fácil de lograr, sobre todo cuando hablamos de un harén. Y hablando de harén, aquí tenemos uno de verdad. No esas imitaciones baratas, esos harenes wannabe que tienen muchas obras similares, sobre todo si son japonesas. Y son estas historias tan bien construidas, más estas personalidades tan definidas de cada una de las esposas o de las waifus, que hacen que sea difícil para uno elegir a una sobre las demás. Ciertamente tendremos nuestras favoritas, pero decir que una es mejor que otras ya se hace un poco más complicado porque todas tienen sus méritos. El mundo que ha construido Mars me parece bastante bueno. Quizás no es el punto más fuerte de la novela, pero sí es un punto que es positivo. Ya sean las familias, las sectas, los reinos, los imperios, los continentes e incluso los planetas, cada uno se siente vivo, se siente real, porque Mars se encarga de mostrarnos muchos detalles de esos sitios, de las personas que viven en ellos, de la gente que comercia en ellos, de cómo viajar de un sitio a otro, etcétera, 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 de cómo se maneja la política, de cómo se manejan las sucesiones, de cómo se maneja el gobierno, y eso hace que los mundos se sientan vivos. Pero ¿por qué digo que quizás no es el punto más fuerte? Porque a pesar de lo anterior, en lo personal creo que pudiera haberse dedicado un poco más. Se sienten mundos con tanto potencial, con tanta riqueza, que en algunos momentos pareciera que Mars se queda corto en lo que es la descripción. Son sitios, son sectas, son países, hablamos incluso de planetas, por lo cual siento que da para muchísimo más. Se pudiera todavía explotar muchísimo más. Ahora bien, un punto muy característico de Against the Gods y que se ve poquísimo en obras similares es que Mars no dividió los mundos en planos existenciales como dividen otras novelas chinas de cultivo, sino que se fue por un approach un poco más científico. En Against the Gods hablamos de planetas, de sistemas, de estrellas. Y eso, como les digo, es muy poco visto, pero tiene la ventaja de que es más fácil para uno como lector poder visualizar las cosas, sobre todo cuando Yunche se mueve de un sitio a otro. Es mucho más fácil imaginarnos que se mueve de un continente a otro continente, de un planeta a un planeta vecino, a imaginarnos planos existenciales, dimensiones de bolsillo, etcétera, 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 que es lo que comúnmente se ve en las novelas chinas de cultivo. Ok, vamos a ver otro punto que me parece de los más altos en Against the Gods, la escala de poder. Acá tenemos una escala lógica y coherente. En todo momento uno sabe qué tan fuerte es Yunche, no solamente en relación a sus pares, sino también en relación a sus enemigos. Incluso sabiendo que Yunche es de esos protagonistas que puede luchar contra oponentes que le superen en fuerza, esa habilidad también tiene sus reglas y limitaciones bien definidas. Y todo esto se sabe de antemano. Cuando Yunche en medio de un combate abre tal o cual puerta para ganar un power up, uno ya sabía que era posible que abriera esas puertas porque era parte de su arsenal. Y voy más allá, esa apertura de puertas para ganar esos power ups tienen consecuencias, hay un precio a pagar e incluso esos precios también se conocen de antemano. Por ende, aquí no vamos a hablar de Deus Ex Máquinas durante un combate. Es más, Yunche gana las peleas de tres maneras. La primera, superando en fuerza al oponente. La segunda, superándole en inteligencia, astucia y estrategia. Y la tercera, una combinación de las dos anteriores. Porque hay momentos en que Yunche gana un power up y equipara el combate en cuanto a fuerza, pero entonces a partir de ahí tiene que usar su cabeza, usar su ingenio para poder ganar la batalla. De hecho, aquí me voy a permitir tomar como ejemplo algo que vi hace poco en un video. Cuando Goku se enfrentó a Freezer, mucha gente dijo que transformarse en Super Saiyajin había sido un Deus Ex Machina, pero yo no estoy de acuerdo.
Primero, la transformación en Super Saiyajin fue algo que se asomó muchísimo durante todo el arco. De hecho, todo ese arco se basó en cierta medida en el legendario Super Saiyajin. Número 1. Número 2. Sí, Goku se transformó en Super Saiyajin y tuvo un gran Power Up, pero no ganó el combate por eso, equiparó fuerzas con Freezer. Pero a partir de ahí tuvo que usar su ingenio, su inteligencia para combatir y su astucia. ¿No me creen? Recordemos un poco cómo fue derrotado Freezer, usando su propia técnica en su contra. Eso no es ganar por un Power Up, eso es ganar con astucia. En el caso de Yunche sucede lo mismo. Hay combates donde su Power Up lo pone a la par en fuerza, por lo que entonces debe usar estrategias, debe poner en práctica su astucia para poder obtener la victoria. Y no olvidemos otro detalle clave. La novela lleva casi 2000 capítulos y aún Yunche no está en el tope de la escala de poderes de Against the Gods. Y eso dice mucho porque todavía hay enemigos que están por encima de él y representan un peligro muy real. Eso no es poca cosa. Aunque claro, gran parte del mérito de este punto no es de la novela en sí o de Marx como escritor, sino del sistema de cultivo. Porque si hay una cosa que te garantiza el sistema de cultivo, a no ser que sea un autor muy malo, que lo hay, es una escala de poderes lógica y coherente. Este punto de hecho lo toqué en varios de mis videos y el enlace a los mismos se los dejo por acá para que hagan clic. El punto anterior enlaza con este, los combates. Against the Gods nos regala combates espectaculares de todos los calibres y colores. Evidentemente con una escala de poderes bien definida, lo demás casi que es coser y cantar. Además, y aquí ese es mérito de Marx, la forma en que se van construyendo es simplemente genial. Porque Marx sabe elaborar y estructurar tanto la parte técnica como la parte emocional. ¿A qué me refiero con la parte técnica? A los power-ups, a las técnicas empleadas, a cada uno de los estilos, a cada uno de los poderes. Mientras que la parte emocional nos lleva por todo el camino que cada uno de los combatientes ha sufrido para llegar a ese momento, por lo que está en juego, lo que implica para cada una de las partes ganar o perder ese determinado combate, e incluso cómo se relaciona el resultado de ese combate con terceras personas. Todo ese abanico de cosas, todo ese abanico de posibilidades se entrelazan para regalarnos secuencias magníficas. Ya sea que hablemos de peleas entre rivales, peleas entre amantes, peleas entre enemigos. Siempre vamos a tener claro las motivaciones de cada uno de los personajes y lo que está en juego durante ese combate. De hecho, incluso esos combates donde no hay demasiado en juego son divertidos de ver, son divertidos de leer. Obviamente aquellos donde hay muchísimo en riesgo son mucho más emocionantes y emotivos. Y voy a otra cosa. En esta novela no solamente hay uno, hay varios arcos de torneo. Sin embargo, Mars Gravity ha sido capaz de construirlos de tal manera que cada competición tiene su propia personalidad, ya sea en la forma en que se organiza, en la estructura que tienen de eliminación o en la forma en que se desarrollan. Cada torneo se siente diferente y son fácilmente diferenciables. Como te dicen, el torneo de tal arco, uno sabe exactamente cuál es y qué pasó. No hay manera de confundirlos. Sin embargo, para mí, esto ya es algo personal, la mejor secuencia de combate que tiene esta novela hasta la fecha no ocurrió en ningún torneo, fíjense. Ocurrió fuera de ellos. No les puedo decir más porque sería caer en spoilers gordísimos, pero basta decir que son muy pocas las veces que durante una secuencia de batalla he podido ver a un protagonista con un dolor, con un sufrimiento, con un esfuerzo tan grande como el que tuvo Yunche en ese momento. En conclusión, hablamos de una novela que está muy bien construida, que tiene una trama muy bien estructurada y muy bien organizada. Tenemos un protagonista que se esfuerza, que no es ningún Gary Stu, aunque en algunas ocasiones ha obtenido algunos ítems, digamos que de manera rápida y sencilla. No es menos cierto que en la gran mayoría de las ocasiones todo su avance se debe a un gran esfuerzo y a un gran entrenamiento. Además, no siempre le salen las cosas bien y ha tenido que pagar precios enormes por sus errores, cosa que no se ve muy frecuente en los protagonistas, sin importar ni el género, ni la demografía, ni el medio. Como les dije anteriormente, el foreshadowing es protagonista importantísimo en esta novela. Los cabos sueltos poco a poco se han ido atando y muy bien, y los que quedan por ahí pendientes ya van convergiendo en el desenlace. Y aquí podemos ver por qué Against the Gods, siendo un seinen de peleas, es tan popular tanto en China como en Occidente. Y esto no solamente aplica para Against the Gods, sino para cualquier seinen de peleas. El hecho de que estén dirigidos a un público adulto les da mucha más flexibilidad y mucha más versatilidad para tocar temas, especialmente temas complejos y sensibles, porque muchas veces hay ciertas restricciones cuando estamos hablando de adolescentes, pero cuando ya hablamos de adultos, esas restricciones dejan de existir.
y para el escritor es mucho más cómodo poder afrontar y desarrollar ciertas temáticas. Y en general vamos a ver peleas espectaculares, una trama bien estructurada, mundos bien desarrollados, personajes bien construidos y complejos. No vamos a ver simplemente una pandilla de arquetipos unidimensionales. Y de paso, como guinda del pastel, vamos a ver en general un romance bien estructurado y realista. Les pregunto ya ahora, ¿qué shonen de peleas pueden nombrar en este momento que ofrezca todo el paquete? Porque sí, los hay con excelente animación, con excelentes secuencias de acción, con excelentes personajes y con una trama brutal, pero fallan en el romance. O los hay con grandes batallas, gran romance, pero que su mundo pues no está bien armado. Por eso les digo, ¿qué shonen de peleas pueden recordar en este momento que ofrezca todo el paquete? Ahí les dejo esa pregunta y esa reflexión. Nos vemos en el siguiente video. Y bien, con eso me despido. Si les gustó el video no olviden darle like y si les gusta el contenido del canal por favor suscríbanse, que eso me ayudaría muchísimo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales @okurokuweb en Twitter, okurokuweb en Facebook y nuestra página web okuroku.com. También por nuestro servidor de Discord en la dirección que ven en pantalla. Si desean tener privilegios como suscriptores y de paso apoyar al canal, lo pueden hacer a través de mi Patreon con la dirección que está en pantalla, la cual también estará en la descripción de este video. Finalmente mis redes sociales @shogomakusa en Twitter. Señores, nos vemos en la próxima entrega.